Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Juacho, soy de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la carrera de Contaduría Pública. Bueno, el tema que vamos a explicar hoy es la distribución unidimensional, que es básicamente representaciones gráficas de frecuencias hacia la estadística. El objetivo básico de la estadística es extraer información contenida en un conjunto de observaciones. Resumir los datos es un proceso útil para realizar tablas, gráficos o valores numéricos. Bueno, en la estadística o la distribución unidimensional podemos observar dos valores fundamentales que nos van a presentar hoy, que es la población y la variable. La población es el universo de objeto al cual se refiere al estudio que pretende realizar para poder sacar un resultado. La población ya puede ser finita o infinita, como por ejemplo tenemos los días nacidos en un día determinado, ya que es un valor variable. La variable son características en la población, se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas no toman valores numéricos. Su componente de estudio se pueden referir en categorías de A, B, C. Son modalidades de la variable, como por ejemplo el partido al que va a votar un individuo en cada país o ciudad en cada elección. Las cuantitativas sí toman valores numéricos. Se clasifican en discretas y continuas. Sus principales ejemplos, o bueno, como unos ejemplos podemos tomar aquí, es el peso de cada persona, la talla de cada persona, ya que eso varía mucho entre cada persona que tenemos en la sociedad. Bueno, en las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Las discretas toman valores enteros, ya sean finitas o infinitas, como podemos percibir como indicamos en la población. Las continuas pueden tomar cualquier valor dentro de uno o varios intervalos, a lo que según nos dicta qué es lo que vamos a investigar. Bueno, continuando con el tema, podemos ver la organización de datos. En un primer resumen de la información obtenida del conjunto de datos, podemos llamar también nosotros tabla de frecuencias. Supongamos que tenemos una variable X, de un conjunto de n de individuos. N mayúscula nos dice que es individuos, o también puede ser al tipo de investigación que cada persona esté realizando. Esto nos dice que tiene una relación que podemos decir que es X sub I. Y nos dice que es igual a 1 o más de distintos valores que podemos representar con la palabra K. K nos dice que es distintos valores. Lo que nosotros más vamos a llevar a tabla de frecuencia es esto que nos representa, ya puede ser con la variable cualitativa o la variable cuantitativa. Cuantitativa. En este caso aquí podemos llamar numérica o categoría, ya lo habíamos explicado anteriormente. Bueno, eso de aquí nos permite pues representar la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias nos dice esta es un cuadro que nos dice que X sub I se puede ser representable cualitativa o cuantitativamente. F minúscula sub I es la frecuencia absoluta no acumulada. La F sub I mayúscula nos dice que es la frecuencia absoluta acumulada.
La H sub I minúscula nos dice que es la frecuencia relativa no acumulada y la palabra H sub I mayúscula nos dice que es la frecuencia relativa acumulada. Esto, su total, pues nos da N. N, ¿qué es? N es igual a la sumatoria de distintos valores sobre, representamos que I es igual a 1 con la frecuencia absoluta no acumulada, que es la F minúscula. Bueno, en la F mayúscula nos dice que sumando con el lado inferior de la frecuencia absoluta, nos dice que la sumatoria de todo esto nos da lo mismo que esto. Es lo mismo, su resultado no varía. La frecuencia relativa, su resultado siempre es igual 1 o al 100%. Como nos indica también la frecuencia relativa acumulada, su sumatoria entre ambos intervalos nos dice que es igual a 1 o al 100%. Y ahora vamos a ver las fórmulas por cual nos dice que su resultado es lo mismo que la frecuencia relativa a su sumatoria que la frecuencia relativa acumulada. Para hallar la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada nos dice que la frecuencia absoluta es pues la sumatoria de K sobre I es igual a 1 sobre N. Que esto nos hemos hallado mediante la investigación que nosotros hemos realizado. Ya más adelante vamos a ver en ejercicios. Por ahora estamos explicando las fórmulas. De la frecuencia absoluta acumulada nos dice que F mayúscula sub 1 es igual a la frecuencia absoluta no acumulada 1, es reemplazar los datos. La frecuencia absoluta 2 acumulada es igual a la frecuencia absoluta acumulada 1 más la frecuencia absoluta no acumulada 2. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada 3 nos dice que es la frecuencia absoluta acumulada 2 más la frecuencia absoluta no acumulada 3. Es intercambiar. Para hallar la frecuencia relativa, y aquí la frecuencia relativa acumulada nos dice que la frecuencia relativa es igual F sub I, la frecuencia absoluta, sobre N. N sabemos que es la sumatoria de toda la frecuencia absoluta. Para hallar la frecuencia relativa acumulada, nos dice que H sub 1 es igual a H sub 1 no acumulada. Para hallar la frecuencia relativa acumulada 2, nos dice que es la frecuencia relativa acumulada 1 más la frecuencia relativa no acumulada 2. Para hallar la frecuencia relativa acumulada 3, nos dice que es igual a la frecuencia relativa acumulada 2 más la frecuencia. Bueno, en la representación gráfica tenemos las dos variables que son cualitativas y cuantitativas. Bueno, en las cualitativas podemos ver el diagrama de barras. El diagrama de barras se constituye con altura de frecuencias, ya sea frecuencia absoluta o frecuencia relativa. También es válido para variable cuantitativa, pero con su variable discreta. El diagrama de sectores.
El diagrama de sectores se dibuja en un círculo con áreas proporcionales, que cada una de ellas son las categorías. Bueno, aquí podemos dar un ejemplo. En diagrama de barras se puede representar así. Y en el diagrama de sectores es un dibujo círculo que se puede representar, perdón, así, dependiendo a cuántas categorías sean. Las cuantitativas. En las cuantitativas tenemos la representación gráfica histograma y el polígono de frecuencias. La histograma es igual que el diagrama de barras que vimos en las frecuencias cualitativas, pero este refleja propiedades de la variable más, ¿cómo le podemos decir? Más compuesta hacia el conjunto de la investigación que nosotros estamos realizando, ya sea numérica. En el polígono de frecuencias se obtiene mediante la unión de barras de centro del histograma. ¿Cómo se puede representar en el histograma? Es un ejemplo que estamos dando. Ya en el ejercicio que vamos a resolver, vamos a ver ahí con más mejor. El polígono de frecuencia llamada también ojiva nos dice que es el valor céntrico del histograma. Quiere decir que se encuentra en este valor. En estos puntos que estamos poniendo hacia aquí. Esto se representa con una línea partiendo desde el 0 hasta llevar. Esta línea que vemos aquí se llama ojiva o también polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio donde vamos a poder ahí observar con más detalle las fórmulas de la tabla de frecuencias y con sus respectivos gráficos. Bueno, continuando, tenemos un ejercicio de la variable cualitativa. Nos dice que en un tamaño de empresas pequeña, mediana y grande, nos dice que hay 7 empresas pequeñas, 14 empresas medianas y 9 empresas grandes. Sumado todo esto nos da la sumatoria de 30. Sabemos que n es igual a 30. Recordemos que de la frecuencia absoluta acumulada, su fórmula era f sub 1 mayúscula es igual a f minúscula, solo que reemplazamos. Entonces dice que aquí es 7, porque estamos reemplazando este mismo número a este mismo número. Para hallar el f sub 2 nos dice que es igual a f sub 1 más frecuencia absoluta no acumulada más 2. Entonces dice que 7, le ponemos 7, más 14, que es este, y su sumatoria nos da igual a 7, 21. Entonces aquí ponemos el número 21. Para hallar el f sub 3 nos dice que es el f sub 2 mayúscula más el f sub 3 minúscula. Reemplazando tenemos 21 más 9 nos da que es igual a 30. F sub 3 es igual a 30. Como vemos, esta coincide. Ahora, para hallar la frecuencia relativa, su fórmula recordemos que era F sub i dividido entre n. Entonces tenemos que hacer 7 dividido entre 30. Nos dice que 7 dividido entre 30 nos da a un porcentaje de 0,23. Entonces aquí ponemos 0,23
Reemplazando para el h sub 2, que es lo mismo, nos da 14 dividido entre 30, nos da un resultado del 0,47. Siguiendo los mismos procedimientos, nos da aquí un 0,30. Sumando todo esto, nos da 1. Ahora, para hallar la frecuencia relativa acumulada, nos dice lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, que se reemplaza por la frecuencia relativa no acumulada. Entonces, esto lo volvemos a copiar aquí. Ahora, para hallar la frecuencia relativa acumulada 2, nos dice que h sub 1 más h sub 2. Reemplazando los datos tenemos 0,47 más, 0,23 más 0,47, que este h sub 2 nos da 70. 0,70, entonces ponemos aquí 0,70. Siguiendo los mismos procedimientos, aquí nos da la sumatoria de 0,70 más 0,30, nos da 1. Entonces, el resultado coincide con este mismo. El resultado se repite, ya que anteriormente dijimos que la frecuencia relativa siempre debe ser igual a 1. Ahora, verificando su gráfico. Vamos a verificar el gráfico. Nos dice que aquí tenemos la empresa pequeña, mediana, y aquí tenemos la empresa grande. Aquí tenemos de 3 empresas. ¿Cuántos son 3? 3, 6, 9, 12 y 15. Nos dice que tenemos que ir de la empresa, vamos a trabajar con la frecuencia relativa. Nos dice que es 0,23, pero está en el número de 7 empresas. Entonces, en el intermedio de aquí, supongamos que el 7 está por este sector. Entonces nos dice que de aquí hasta aquí es la empresa pequeña, que es un 23%. De la mediana nos dice que está entre el número 14. Número 14, supongamos que están aquí, entre el medio de 12 y 15. Nos dice que debe ser hasta aquí, que es un 0,47%. Para la empresa grande nos dice que es el número 9. El número 9 es aquí. Entonces decimos que esta es así. Esta nos dice que es un 0,30%. Ahora, para hallar la frecuencia de sectores, que es la circunferencia, nos dice que este es el 23%. 23% de empresa pequeña. Y esta es un 47% que es la empresa mediana. Y este 30% que es la empresa grande. Aquí podemos observar todo lo que nos indica de la variable cualitativa, nos indica paso a paso las fórmulas que anteriormente indicamos. Aquí estamos procediendo paso a paso para que sea verificable. Bueno, continuando con los ejercicios, tenemos ahora con la variable cuantitativa. Nos dice que en una empresa, en 5 empresas, hay un ejecutivo. También nos dice que en 15 empresas hay 2 ejecutivos. Nos dice que en 8 empresas hay 3 ejecutivos y en 2 empresas pues hay 4 ejecutivos.
Estos datos se tomaron mediante una encuesta que se le hicieron a una empresa mediana. Bueno, primeramente tenemos que hacer la sumatoria de todo esto. Nos dice que la sumatoria de 5 más 15 es 20, 28, es la sumatoria de 30. Como bien recordamos, la fórmula de la frecuencia absoluta acumulada nos dice que f sub 1 es igual a f sub 1 minúsculo. F sub 1 minúsculo. Entonces, este valor se reemplaza aquí mismo. Sí. Para hallar el f sub 2 nos dice que es la f sub 1 mayúscula más f minúscula 2. Reemplazando tenemos los datos 5 más 2, que es esto. F sub 2 nos da la sumatoria de 20. Estos datos reemplazamos aquí. Para el F sub 3, estamos haciendo junto con ustedes. Nos dice que el anterior intervalo, que es F sub 2 mayúscula más el F sub 3 minúscula. Entonces, reemplazando, tenemos F sub 2, que es igual a 20, más F sub 3, que es igual a 8. Sumado la F sub 3, tenemos 28. Entonces, aquí ponemos 28. Para hallar el F sub 4, hacemos el mismo procedimiento, que es 28 más 2, que nos da la sumatoria de 30. Entonces es 30, ponemos aquí. Que el valor, como ustedes pueden ver, coincide con la sumatoria de L. Ahora para hallar la frecuencia relativa. Sabemos que de la fórmula de la frecuencia relativa es igual a F sub I dividido entre N. Para hallar la frecuencia relativa 1 nos dice que 5 es dividido en 30. Vamos a comprobar en la calculadora. Nos dice que 5 dividido entre 30 nos da 0,17. Para hallar de la segunda frecuencia relativa, hacemos lo mismo, que es 15 dividido entre 30. 15 dividido entre 30. Entonces ponemos 15 dividido entre 30 nos da 0,5. Para hallar este resultado de la frecuencia relativa número 3 es lo mismo, que es 8 dividido entre 30. 8 dividido entre 30 nos da 0,27. Entonces 0,27 lo ponemos aquí. Del 2 es lo mismo. 2 dividido entre 30 nos da 0,07. 0,07. Sumado todo esto tenemos a un valor de 1. Un valor de 1. Como ustedes pueden ver, pues el concepto de la frecuencia relativa coincide, ya que la frecuencia relativa siempre debe ser a 1 o al 100%. Para hallar la frecuencia relativa acumulada, sabemos que para hallar la frecuencia relativa acumulada es igual a H sub I. H sub 1 es igual a H sub 1. Solo que ese intervalo se reemplaza aquí mismo. 0,17. Para hallar el H sub 2 nos dice que el H sub 2 es igual a H sub 1 acumulada más el H sub 2. Reemplazando los datos tenemos 0,17 más 0,5 que nos da 0,22. 0,22.
22. Aquí es 50, perdón. Aquí sería 67. 67. Ahora para hallar el h sub 3 nos dice que es igual a h sub 2 más h sub 3. Reemplazando tenemos 0,67 más 0,27, que es igual a 0,26, perdón, que es igual a 0,93. Para hallar el h sub 4 hacemos el mismo resultado que nos da la sumatoria de 1. Como podemos ver, nuestro valor coincide con el concepto de la frecuencia relativa. Ahora vamos a hacer su respectiva gráfica. Nos dice que en 15 empresas aquí se han tomado las encuestas, vamos a hacer como 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Vamos a tomar los intervalos, que es 1, 2, 3, 4. Esta es la eje de abscisas y eje de ordenadas. Vamos a hacer el gráfico del histograma. Nos dice que en las encuestas de una empresa, que en 5 empresas solamente hay un ejecutivo. Entonces decimos que en 5 empresas hay solo un ejecutivo. Supongamos que el 5 está en este lado. Entonces decimos que del 2 hacia el ejecutivo número 2 es este. Y esto nos da que es un 0,17%. Ahora en el 2 nos dice que, que en 15 empresas hay 2 ejecutivos. Entonces esto ponemos el número 15. Y nos da que es 0,50%. Ahora nos dice que en 8 empresas hay 3 ejecutivos. 3, observamos que están aquí y vamos hasta la frecuencia número 4, que es 0,26. Y ahora nos dice que 2 empresas tienen 4 ejecutivos. 4 está sobre la derecha y nos da un 0,07. Sabemos que el polígono, llamado también ojiva, se obtiene mediante la unión de barras del centro del histograma, que es este el histograma. Entonces vamos a hallar la frecuencia del polígono, también frecuencia llamada también ojiva. Nos dice que entre 1 y 2 está 1,5, que es el medio centro, que representamos con un punto. Entre 2 y 3 está 2,5, que su valor céntrico está en aquí. Nos dice que de 3 y 4 está 3,5, que su valor céntrico está aquí. Entre 4 y 5 su valor intermedio está entre 4,5, que es aquí. Uniendo los puntos respectivos, se puede decir que va creciendo, decreciendo y nuevamente creciendo. Esta línea se le llama el polígono de frecuencias. Polígono
de frecuencias o también llamada ojiva. Bueno, resolviendo ya estos dos ejemplos de la variable cualitativa y la variable cuantitativa, hemos concluido con el respectivo tema que es el tema número 2, representaciones de las tablas de estadística. Bueno, muchas gracias.